Ah, buenas tardes. Vamos a seguir adelante con los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Voy a empezar cantando. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Bhajana Ranjana Yashodanandana Bhajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga Jaya Shachi Nandana, Jaya Shachi Nandana, Jaya Shachi Nandana Gaura Hari, Jaya Gaura Hari, Jaya Gaura Hari. Jai Gauranga Gaurari, Jaya Shachi Nandana Gaurari, Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jai Gaura Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Paramahansa Prabhupada, Vicharya Ashto, Darashita Shishima, Abhaya Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Shri Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki, Prem se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Radha Shiva Shari Gaur Bhakti Vrinda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kundi Giri Govardhan ki, Vrindavan Dham ki, Mayapur Dham ki, Gangamayi ki, Yamunamayi ki, Tulsi Devi ki, Bhakti Devi ki, Samaveda Bhakti Vrinda ki, Shri Harinam Sankirtan ki, Brihat Vidanga ki, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Lila ki, Nitai Gaur Premanandi, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Shri Guru, Shri Gauranga, Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Today, I wanted to speak some more about the initial pastimes. Perdón. Y hoy vamos a hablar un poco más de los pasatiempos iniciales en la primera parte de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y después mañana la clase va a estar en inglés, pero vamos a hacer una traducción. Y hablamos de la iniciación de Mahaprabhu y sus pasatiempos de Sankirtan. Tanto mañana y el viernes, entre viernes y sábado, algunos más pasatiempos de Sankirtan, el tomar señas y su prédica y sus actividades como señas. Y después el domingo, el significado de
de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, entonces yo voy a leer dos textos de Sri Chaitanya Charitamrita y después vamos a hablar de diferentes pasatiempos y también las lecciones que podemos aprender de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, primero es Chaitanya Charitamrita Adilila 14.1. Es un verso muy importante. También es un verso que es sumamente importante para comprender la verdad acerca de Chaitanya Mahaprabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Katam Chanashmite Yasmin Tushkaram Sukaram Bhavat Shmite Viparitam Shat Viparitam Shat Shri Chaitanyam Namamitam. Las cosas que son muy difíciles de hacer resultan fáciles de ejecutar con solo recordar de un modo u otro a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero si no le recuerda, hasta las cosas fáciles resultan muy difíciles. A él, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ofrezco mis respetuosas reverencias. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Maham Dadati Swapadantikam. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Srinivadi Paschatya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare Hare Vancha Kapatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Entonces, voy a leer una parte del significado y no todo. En su libro, bueno, primero quería decir que podemos ver ese principio, las cosas muy difíciles de hacer resultan fáciles al ejecutar con solo recordar de un modo u otro a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por ejemplo, hoy en día, solo sobrevivir se ha vuelto muy difícil. Solo mantener una familia se ha vuelto muy difícil. Inclusive, a veces, especialmente los hombres, desafortunadamente, evitan su deber en sostener y mantener bien a su familia con el pretexto de que estoy muy absorto en la vida espiritual. Pero el ejemplo de Srila Bhaktivinoda Thakur, que tenía 10 hijos y les hizo todos devotos y les cuidaba muy bien, y Srila Prabhupada, ¿no? Los dos residentes eternos del mundo espiritual no tenían que tomar la vida de grihasta, pero lo hicieron para mostrar cómo uno debe ser responsable en la vida externa, porque para un devoto, vida externa y vida interna es igual. Entonces, en su libro Chaitanya Chandramrita, Sri Prabodhananda Saraswati dice,
Aquel que recibe un poco de la gracia del Señor se vuelve tal ensalzado que no le importa ni la liberación, tanto que buscan grandes eruditos y filósofos, ¿no? Ese es un verso famoso que Srila Prabhupada muchas veces cita en diferentes partes. Kaivalyam narakayate, ¿no? Tridasha purakasha pushpayate. So, que aquí está la primera parte. No importa, Kaivalyam narakayate quiere decir que la liberación impersonal, ¿no? O la liberación en general para un devoto, especialmente Kaivalya o liberación de Mayavad, es narakayate, es infernal, es como ir al infierno. Trida Shakasha Pur Pushpayate. Y todo lo que ofrece, aquí dice, que han buscado grandes eruditos y filósofos. Igualmente, el devoto de Sri Chaitanya considera que vivir en los planetas celestiales es una quimera. Tridasha Kasha quiere decir los, los mundos celestiales, como dice Krishna en Bhagavad Gita, que Swarga y para Swarga es muy importante para las personas que estudian los Vedas superficialmente, ¿no? Entonces, Prabodhananda Saraswati Thakur dice que ese es insignificante. Y después, Durdatendriya Kalasar Patayate Proktaka Dhamstayate, que supera la perfección del poder místico de yoga, porque para él los sentidos son como serpientes con los colmillos rotos. La serpiente es un animal muy peligroso y temible a causa del veneno de sus colmillos. Pero si tiene los colmillos rotos, la serpiente no provoca temor. Entonces, y después, bueno, el resto del verso de Prakashananda Srila Prabhupada no habla de más, sino quiere decir que un devoto es como alguien que tiene una serpiente que ha roto sus colmillos y sus colmillos ya no tienen, no son temibles. Entonces, para un no devoto, los sentidos es el más gran peligro, porque constantemente desvía, como he citado en varias ocasiones, Kamadinam Katina Katida Palita Durni Desha, que los sentidos somos, todos hemos vuelto sirvientes de los sentidos que no tienen misericordia ni perdón y nunca nos dejan de molestar. Entonces, después, Prabodhananda Saraswati dice, Vishwapurnam Sukayate. Para un devoto, para una persona dedicada a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todo el universo está lleno de felicidad. O sea, él puede ver perfectamente que la voluntad de Krishna está manifestándose. Y Vidi Mahendra Adis Kitayate. Y las posiciones más grandes del universo, como Brahma, Shiva, Indra, etc., son Brahma Mahendra, Vidi Mahendra, quiere decir Brahma, Indra, etc. Todas esas posiciones son como la posición de un gusano. ¿Y qué requerimos para entender eso? Yat Karunya Kataksha. Kataksha quiere decir ni siquiera la mirada, sino la mirada de reojo. No, vai tam tam goram evastuma. Que la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu es tan fuerte que solamente con la mirada de reojo, o sea,
recibiendo esa misericordia aún un poco a través del canto del santo nombre del Señor, todo el mundo está beneficiado. Luego, Srila Prabhupada continúa en su significado, ¿no? Que, bueno, el siguiente párrafo es como una repetición de la primera, o sea, del propio verso. Defienden la falsa, los que no tienen la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. La vida proviene de la materia, porque no pueden, aunque no pueden probar esto, que esto sea un hecho. La civilización moderna, por lo tanto, al progresar sobre la base de esa teoría científica falsa, solo está creando problemas para que los resuelvan los supuestos científicos. En otras palabras, solucionando las necesidades básicas de la vida se ha vuelto muy difícil porque no tenemos la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces buscan variedad material. Pero cuando tenemos la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, entendemos que la actividad principal de una persona es cantar el santo nombre del Señor. Entonces no hay ninguna falta en la vida. Y la vida, y al escuchar los pasatiempos de Krishna y encontrar tantas variedades de espiritualidad dentro de nosotros mismos, no tenemos que buscar tanta variedad de placer en este mundo. Entonces, yo quiero leer un otro verso que está en el siguiente, el primer verso del siguiente texto. Entonces, Kumanasu manastvam hi jatiyasya padabjayo sumanor pata matrena tan chaitanya prabhum bhaje. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque con tan solo ofrecer a sus pies de loto una flor, hasta el más ardiente materialista se hace devoto. De hecho, yo, un momento, creo que no es el verso que yo quería leer. Perdón, es el comienzo del capítulo 16. Adilila 16.1. Kripa sudha saridyasya vishvam aplabayantyapi nichagaiva sadhabhati tam chaitanya prabhum bhaje. Yo adoro a Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuya nectaria misericordia fluye como un gran río, inundando el universo entero. Al igual que un río fluye hacia abajo, Sri Chaitanya siente especial inclinación hacia los caídos. Qué gran fortuna para nosotros. Significado. Sri Narottam Das Thakur ha cantado Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kor Amore. Ora pidiendo la misericordia del Señor Chaitanya, puesto que Él es la encarnación de la misericordia que ha descendido, en especial para reivindicar las almas caídas. Cuando más bajo haya caído un alma, mayor es su derecho a favor del Señor Chaitanya. Realmente es la segunda línea. Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Daya Kor Amore, Patita Pavana Hetu, ¿no? Como su propósito es Patita Pavana Hetu. Su propósito es salvar a los más caídos. Entonces, no vas a encontrar a nadie más caído que yo.
por favor. Claro que Srila Prabhupada dijo que nosotros, personas ordinarias, no como Krishnadas Kaviraj Goswami, no podemos decir eso. Porque un devoto puro, un Mahabhagavata, puede pensar así. Él puede pensar que yo soy el más caído porque es genuino. Para nosotros es un juego de palabras, porque todavía tenemos ego falso y realmente nos sentimos como los más caídos. A pesar de estar contaminado por todas las malas cualidades de este Kali Yuga, si alguien se entrega a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, es seguro y cierto que el Señor le liberará. El mejor ejemplo lo constituyen Jagai y Madai. En esta era de Kali, prácticamente todo el mundo es como Jagai y Madai. Pero el movimiento de Sankirtan que inició Sri Chaitanya Mahaprabhu está fluyendo aún como un gran río, inundando el mundo entero. Así la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna reivindica con éxito todas las almas caídas para liberarles de la contaminación. Entonces, esos son, especialmente ese último verso, demuestra cuál es el deber de nosotros. También ser partícipe en liberar a todas las almas caídas condicionadas de la avalancha de Maya con la inundación de amor por Krishna. Más adelante, en Chaitanya Charitamrita y también, bueno, en el capítulo 7 también de este Adi Lila, también explica que como Chaitanya Mahaprabhu abrió las puertas que retienen el lago de Krishna Prema o el océano ilimitado de Krishna Prema, inundó todos lados. Exactamente, y los deseos materiales que son como semillas están cubiertos con ese agua de amor por Krishna. Exactamente como una semilla ordinaria, si hay inundaciones por mucho tiempo, las semillas se pudren y desaparecen. Y de la misma forma, si nosotros nos mantenemos nuestra conciencia inundada con los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu y Shri Radha y Krishna, sus cualidades, sus formas, adorando sus formas, adorando la deidad, cantando el Mahamantra, etc. Entonces las semillas de deseo material gradualmente desaparecen, porque no pueden crecer en este agua puro y perfecta de la conciencia de Krishna. Entonces, el otro día yo hablé del pasatiempo hablé de algunos pasatiempos, pero algunos yo había olvidado de comentar. Uno de los más, porque tienen algún significado. Uno era que cuando Chaitanya Mahaprabhu era muy pequeño, él estaba comiendo tierra, o sea, otra similitud entre los pasatiempos de Krishna y Chaitanya Mahaprabhu, que Krishna estaba comiendo tierra porque quería mostrar a su madre quién era él, aunque al hacerlo, Madre Yashoda se volvió demasiado así filosófica y eso empezó a interferir con sus pasatiempos amorosos, con Chaitanya Mahaprabhu como su hijo, con Krishna como su hijo. Entonces él retiró su yoga maya. En este caso, Chaitanya Mahaprabhu quería glorificar a su madre. Entonces, él empezó a comer tierra y Madre Shachi dijo que ¿por qué estás comiendo tierra? Ese es muy impuro.
Entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo, tierra, los granos simplemente son una transformación de tierra, la mantequilla, todo es una transformación de tierra. ¿Cuál es el problema? O sea, más fácil, más económico, ¿no? Que, ¿no? Tierra orgánica hay en todas partes, ¿no? Entonces, ah, podemos encontrar cualquier lugar, pero no. Ella dijo, pero tienes que entender que si comes granos que provienen de la tierra, tu cuerpo se nutre. Pero si comes ah, ah, tierra, simplemente vas a enfermarte y no hay ningún beneficio, más bien se perjudica, ah, a menos que sea tierra del lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu o Madhavendra Puri o Ishwara Puri o Srila Prabhupada. Es tierra, pero no un kilo, sino una pizca, ¿no? Entonces, ella siguió dando más instrucciones, porque es un Vaishnavi, ¿no? Un Vaishnavi exactamente como las gopis. Srila Prabhupada siempre caracteriza las gopis como uh, muchachos de aldea muy simple, pero cuando Krishna quiere, cuando se vuelve el momento adecuado, las gopis hablan la filosofía más profunda. Y Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, los más grandes filósofos de la época moderna, eran gopis. Cuando Krishna quiere que una gopi o un devoto simple o cualquier persona puede hablar, por ejemplo, a Chutananda, el hijo de Advaita Acharya. Una vez Mahaprabhu vino a la casa de Advaita Acharya y Achyuta empezó a hablar filosofía y desafió una declaración de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Advaita Acharya dijo, no tiene que hacer esto. Pero Mahaprabhu lo aprobó y dijo, ese niño es muy especial y lo que él dice es la verdad. Y en otro momento, Gopal, un niño, él vio a Chaitanya Mahaprabhu saliendo del baño así con la lengua entre los dientes. Entonces, él dijo que, ¿qué está pasando? ¿Por qué, mi querido Señor, por qué está haciendo eso? Dijo, porque el baño es un lugar impuro. Entonces, como yo automáticamente canto el santo nombre, tengo que asegurar la lengua para que no cante en ese lugar impuro. Después el niño dijo, pero en el momento de la muerte, ¿no? El cuerpo se vuelve impuro y es imprescindible que uno debe cantar el santo nombre. Ahí Chaitanya Mahaprabhu dijo, tú eres muy inteligente, tú eres mi guru, entonces de aquí en adelante tu nombre es Gopal Guru, ¿no? Porque tú me has enseñado algo muy importante. Nunca debemos dejar de cantar Kirtaniya Sada Hari. Siempre debemos cantar el santo nombre. Entonces Madhvi Shachi dijo que, por ejemplo, tenemos una olla hecha de barro y tenemos un barro. Ponemos agua dentro de la olla y sirve el propósito, el agua se conserva. Pero si ponemos el agua sobre el barro, nada más, se absorbe en la tierra y se desperdicia todo. Entonces así, Chaitanya Mahaprabhu aceptó con mucha felicidad porque él quería que su madre explicara esto. Él quería tomar, a veces también Srila Prabhupada tomaba la posición de un científico, ¿no? O a veces él obligaba a un discípulo de tomar la posición de un científico, pero muchas veces él lo hacía tratando de ver cuán preparados son mis discípulos para contestar y para derrotar, ¿no? Entonces, en otro momento, cuando Chaitanya Mahaprabhu era muy pequeño,
Madre Shachi, él estaba andando y estaba un poco molesto con su madre. Entonces se sentó encima de un lugar donde todo el mundo tiraba las ollas, porque en esta época no es como ahora que tenían ollas de hierro inoxidable o tenían ollas de barro y las usaba una vez para cocinar y tiraban en un lugar. Entonces, ella lo reclamó. Nimai, ¿por qué se está sentado encima de esas ollas contaminadas? Y él argumentó que, ¿cómo son contaminadas? ¿No? Dentro de esas ollas se cocinaba comida que se volvió Krishna Prasada, ¿no? Ofrecimos a Krishna. Entonces, como es una ofrenda a Krishna, ¿cómo se puede ser considerado como algo contaminado? Entonces él estaba como un argumento media mayavad, ¿no? Que la olla, como es una olla donde se cocina el prasadam, es puro. Pero debido a que uno debe siempre cocinar en algo nuevo y fresco, se consideraba contaminada. Entonces Madre Shachi escuchó eso y dijo, salte de ahí. Entonces él obedeció, ¿no? Mostrándonos que nosotros no debemos pensar que simplemente porque alguien da un buen argumento, que esa es la muestra de la verdad absoluta, y también que uno debe aceptar la autoridad de superiores, mismo que uno tiene un argumento intelectual aparentemente más fuerte que el argumento de ellos. Y vamos a hablar un poco más de esto mañana. Entonces, en otro momento, Nimai estaba jugando en el jardín, o sea, en el lugar enfrente de la casa de Jagannath Mishra, y de repente vino una gran serpiente. Esa serpiente se quedó enfrente de la casa y Nimai fue hacia la serpiente y se sentó encima, ¿no? Y todo el mundo estaba así, casi loco, igual como Madre Yashoda cuando vio Krishna entre Kaliya. Ella se desmayó. Jagannath Mishra no sabía porque era una serpiente grandísima, ¿no? Entonces Jagannath Mishra y los demás no sabían qué hacer y finalmente la serpiente, al ver la condición de los devotos, se fue. Y después Vrindavan Das Thakur dice que esa serpiente era Sheshanaga. Y naturalmente cuando viene Sheshanaga quería estar con su señor y quería tener el señor encima de él, ¿no? Como siempre está acostado en el océano de leche o en el océano causal. Entonces quería sentir el gusto de tener al Señor Supremo por encima. Y todo el mundo se sorprendió. Y después agarraron a él, cantaron mantras, lo bañaron con orina y esterco de vaca, ¿no? Pensando exactamente como Krishna. Cada vez que él tenía un encuentro con demonios, lo bañaban a Krishna con orina de vaca, etc. Igual como Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, en otro momento, vinieron dos ladrones y los ladrones miraban que Chaitanya Mahaprabhu tenía unas perlas y joyas así, Nimai en este apenas estaban gateando, caminando un poco, ¿no? Entonces lo vieron y esperaron y después tomaron algunos dulces y dijeron, niño, mira, tenemos unos dulces para ti, ¿no? Solo que
le dieron uno y dijeron, tenemos más dulces en nuestra casa, ven con nosotros. Y Mahaprabhu sonrió, uno de ellos lo puso encima de sus hombros, empezaron a correr, pensaban que vamos a ir a un lugar y robar las joyas y si el niño nos da algunos problemas, vamos a matarlo. Así eran malos, ¿no? Ah, pero Chaitanya Mahaprabhu, como él da bendiciones a todo el mundo, él también quería bendecir a los ladrones, como acabamos de leer, que como un río desciende, la misericordia de Mahaprabhu también desciende, o sea, hacia los más caídos. Jagai Madai es un ejemplo que vamos a hablar un poco más de ellos mañana. Entonces, él, a través de Yoga Maya les hizo dar una vuelta y dicen, ¿dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Y hasta Nimai empezó a decir, no, es por aquí, por acá. Y finalmente le dieron toda una vuelta y vinieron de regreso enfrente de la casa de Jagannath Mishra. Y todo, Jagannath Mishra, Sachi Devi, todos los familiares y todos los amigos estaban buscando a Nimai. Y cuando vieron esto, lo pusieron en el suelo y fueron corriendo. Y después Jagannath Mishra vino corriendo y agarró Nimai y regresó y dijo, qué lástima que habían dos personas que muy bondadosamente trajeron a nuestro niño de vuelta y fui para agradecerles y darles una recompensa, pero se fueron. Son tan nobles que no querían ni siquiera recibir el reconocimiento, ¿no? Así. Entonces, ellos recibieron la misericordia de, uh, de ofrecer una ofrenda pura. O sea, ofrecieron dulces al Señor Supremo y Él las aceptó. Eso quiere decir que fueron promovidos a la plataforma de servicio devocional simplemente por dar un poco de boga a Krishna y Krishna lo aceptó. Mismo siendo, y también es una instrucción que podemos ser de los más caídos, pero si podemos llegar al punto de ofrecer nuestro cuerpo, nuestro esfuerzo, nuestros sentidos y nuestra inteligencia al servicio de Sri Chaitanya Mahaprabhu, entonces todo es perfecto, todo es maravilloso. Entonces, ¿por qué ellos no pueden entender bien quién es la suprema personalidad de Dios? Entonces, Mahaprabhu jugaba con los niños y como yo expliqué ayer, pero quería explicar otra parte, ¿no? Y por eso voy a explicar de nuevo que cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba, como yo expliqué el otro día, estaba jugando con las muchachas y los muchachos. A veces también él molestaba a los otros niños, exactamente como Krishna. A veces él entraba en la casa de los vecinos y robaba cosas. Y siempre venían a quejarse con Jagannath Mishra y Sachi Devi. Y siempre Jagannath Mishra tenía la idea de castigarlo, pero no podía. Simplemente él sonríe, como Nanda Maharaj. Él siempre siempre pensaba en castigar a Krishna, pero solamente una sonrisa se acabó. Ya nadie podía resistir. Como se dice Bilba Mangala Thakur, que, el Señor Supremo es Maduram Maduram. Todos sus pasatiempos, sus actividades son muy, muy dulces. Y después, Maduram Maduram, Badanam Maduram. Y después, más dulce todavía es su cara. Y después, Mirushmiti, no, Mirusmita,
¿Cómo va el verso? Ah, ah, Madhu Gandhi. Aham aho, Maduram, 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 Maduram. Pero la sonrisa del Señor Supremo, su boca de loto, es como, es como el néctar de la miel. Y es algo que no se puede resistir, es tan potente, es muy, 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 muy dulce. Entonces así cuando Krishna o Chaitanya Mahaprabhu sonríen, nadie puede resistir. Entonces, en esta época, cuando él estaba especialmente molestando a las muchachas, él quería realmente, él estaba revelando su posición como la suprema personalidad de Dios. Por eso él decía, ustedes están adorando al Señor Shiva, pero el Señor Shiva está adorando a mí, ¿no? Yo soy el esposo y la diosa de fortuna, yo puedo darles toda la fortuna. Y entonces cuando decían, no, vamos a adorar a Shiva, eso es cuando él decía que, entonces ustedes, si ustedes adoran a mí, yo les doy un esposo muy, muy hermoso, rico, fuerte, inteligente, y van a tener por lo menos 7 hijos. Claro que hoy en día 7 hijos sería muy pesado porque vivimos en una sociedad donde vivimos en la ciudad. Cada niño es un costo de millones de pesos. Pero cuando uno vive en el campo o cuando uno vive en una condición natural, los hijos ayudan. Entonces los hijos, y también responden, no son rebeldes, sino si son conscientes de Krishna, ayudan a sus padres. Entonces, y después él dijo, pero si no adoran a mí, van a casarse con un viejo, no van a tener hijos y van a tener por lo menos 4 otras esposas o que co-esposas. Entonces no les gustó y empezaron a traer dulces y artículos de adoración y así aceptaron prácticamente ser la esposa de Sri Chaitanya Mahaprabhu exactamente como Mahaprabhu hizo, como Krishna hizo con las gopis, con su Vastra Harana Lila. Las gopis querían casarse con él, entonces él subió en un árbol, robó las ropas y subió en un árbol. Y cuando vinieron, él les obligó a salir del río sin ropa y dijo, ahora son mis esposas, ya. Y después devolvió las ropas. Y primero salieron con los brazos cubriendo todo. Y él dijo, ahora por favor toca su cabeza con su mano derecha. Entonces tuvieron que sacar un brazo y revelar una parte de su cuerpo. Después, ahora deben tocar su cuerpo con las dos, su cabeza con las 2 manos. Y muy renuentemente hicieron así. Y Krishna dijo, ahora sí, son mis esposas. Entonces, porque las gopis naturalmente son muy castas y muy tímidas, ¿no? Pero con Krishna pueden ser muy feroces los que son seguidores los que son seguidores de Radharani. Entonces, él hizo esto para casarse con todas las muchachas y mostrar su posición como la suprema personalidad de Dios. Y entre todos los muchachos, un día cuando él estaba bañándose, vino Lakshmi, la hija de Vallabhacharya, que era otro Vallabhacharya, no era Vallabhacharya que él encontró después. Entonces, Lakshmi, aunque él tenía 7 años, tal vez 7, 8 años, Lakshmi estaba muy atraída a él. Entonces, y él a ella empezaron a hablar de diferentes cosas. Y posteriormente, un poco más adelante, Jagannath Mishra hizo el arreglo
de que Chaitanya Mahaprabhu iba a casarse con ella, aunque obviamente era muy pequeño. Pero él se mostraba como siendo la suprema personalidad de Dios. Exactamente, Krishna tenía pasatiempos con Radharani cuando él tenía 6, 7, 8 años. Imagínense, con 7, 8 años, un niño no entiende nada de muchachos y muchachas y nada de casarse, ¿no? Pero siendo la suprema personalidad de Dios, él reconoció a Lakshmi Devi como su eterna sirviente, ¿no? Pero posteriormente se encontraron de nuevo y, uh, y después ya hicieron el arreglo formal de hacer el casamiento con mucha opulencia. Había en esa época había personas especialmente designadas. Antes también existía en el occidente alguien en un pueblo o una comunidad. En este caso era Banamali Ghataka, pero en otras comunidades era una persona que buscaba una esposa para un muchacho, estudiando, eran brahmanes y estudiaban las cartas astrológicas y a través de eso buscaba entonces él decía, esa es una esposa perfecta. Y hizo el arreglo para el casamiento de Lakshmi y Lakshmi se casó con él, ¿no? Entonces, cuando él tenía apenas 11 años, Chaitanya Mahaprabhu volvió a ser el maestro. O sea, todavía estaba en la escuela de Gangadas Pandit, pero él, como a veces en las universidades, los estudiantes que están estudiando maestrías o doctorados empiezan a dar clases a los principiantes. Entonces Mahaprabhu empezó a dar clases, pero era tan erudito que daba un argumento. Nadie podía, ni siquiera Gangadas Pandit podía derrotar su argumento. Después él mismo lo derrotaba y después con otro argumento derrotaba este argumento, después con otro derrotaba el anterior y después con el original derrotaba el último, mostrándonos que la erudición no es muy importante. Entonces, o sea, podemos ser muy eruditos en los libros de Srila Prabhupada, pero con el propósito de servir a Krishna, no con el propósito de mostrar a los demás que yo tengo conocimiento, que yo soy gran devoto, no como una función del ego falso, sino como un humilde servicio ante el Señor Supremo. Y Chaitanya Mahaprabhu mostró eso. Entonces, él enseñaba a los estudiantes y entonces él decidió que hay muchos de mis devotos que viven en lo que ahora es Bangladesh, ¿no? Era otra parte de Bengal en esa época. Yo voy a viajar para allá y yo voy a traer muchas personas pero eran realmente sus devotos que habían nacido ahí y le daba especialmente la oportunidad de ver a Pundarika Vidhanidhi, que es la encarnación del papá de Radharani, de Varsh, ¿no? Entonces, él encontró con muchos devotos y todos esos devotos y todos los estudiantes y todas las personas vinieron a Navadvip para estudiar debajo de él y se volvió un erudito muy, muy grande. Pero cuando estaba en el oriente de Bengal, ¿no? Él encontraba con un devoto, Tapana Mishra. Y Tapana Mishra, él había... él tuvo un sueño de un brahmana. Ese brahmana dijo que tienes que buscar Nimai Pandit. Ese Nimai Pandit es el más gran devoto del Señor
tienes que entregarte a Él. Entonces él buscó a Nimai y lo encontró y cayó a sus pies de loto y dijo, yo quiero regresar a Navadvip y comprender, porque yo estoy un poco confuso. Yo soy un poco confuso. Y Srila Prabhupada en relación con esto, él dice que una persona, como mismo Chaitanya Mahaprabhu instruyó, una persona no debe estudiar muchos libros. En el séptimo canto de Srimad Bhagavatam también dice lo mismo, que un sannyasi o un devoto muy entregado no debe estudiar muchos libros para volverse un gran erudito, sino debe estudiar lo suficiente para aumentar su servicio devocional, nada más. Y Srila Prabhupada nos aconsejó, y Chaitanya Mahaprabhu más adelante dijo, leer muchos libros, uno se vuelve confundido y pierde el verdadero propósito de las instrucciones védicas, ya que son difíciles de comprender. Entonces uno debe comprenderlas a través de Sri Guru y los Vaishnavas. Entonces, él dijo a Tapanamishra, tú debes ir a Varanasi y ahí vamos a encontrarnos en el futuro. Y Tapanamishra fue. Entonces, ese fue también una lección, como dice en el pasatiempo de Damodar. Se dice que Nayam Sukapo Bhagavan Dehinam Gopika Sutaha Gyaninam Chatmabhutanam Yata Bhakti Mata Yata o Bhakti Mata Iha. Que las personas que son devotas del Señor fácilmente pueden entender al Señor Supremo. Pero mismo que una persona sea un gran gyani o un gran conocedor de la verdad, no puede entender no puede entender Gopika Sutta, Krishna, el hijo de las gopis. Entonces, también para entender Chaitanya Mahaprabhu o para entender la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu, y por eso Chaitanya Mahaprabhu hizo Shikshastikam. Con 8 versos, él mostró toda la filosofía de la conciencia de Krishna. Y los 6 Goswamis expandieron ese Shikshastikam. Srila Bhaktivinoda Thakur, todas sus obras son en base de 2 cosas. El Chatushloki de Srimad Bhagavatam y el Shikshastikam. Todo es una expansión. Entonces los Goswamis, especialmente Rupa Goswami, empezaron a expandir la filosofía, el conocimiento de Shikshastika, dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, él enseñó por primera vez y antes de haber empezado él mismo, él enseñó que nosotros, él instruyó a Tapanamishra de ir a Varanasi y de cantar el Mahamantra Hare Krishna. Aunque Chaitanya Mahaprabhu no mostraba su posición como devoto todavía, él instruyó así, que él dijo, tú debes ser muy sincero y muy serio en cuanto a estudiar esas escrituras y cantar el Mahamantra y así la vida espiritual. Como dice en el Bhagavatam, Shinvatam Shradhaya Nityam, Vinatascha Swashashtitam, Kalena Natidirgena, Bhagavan Vishate Hridi. Que cuando una persona es muy sincera por escuchar cuidadosamente, ¿no?, los temas acerca de la Suprema Personalidad de Dios, Nityam, siempre. Ese es en lo que se ocupa, esa es su actividad. Todas las cosas materiales son sus necesidades, pero su deber es escuchar sinceramente acerca de Krishna y y no solamente debe quedarse en el plano teórico, sino uno demuestra la seriedad, porque hay muchas personas que escuchan mucha filosofía, pero no lo demuestran en su vida.
Entonces, el Bhagavatam dice, Kvinatascha Swachashtitam. Uno debe ponerlo en la práctica, hacer un gran esfuerzo para mostrar todo lo que uno está aprendiendo a través del Bhagavatam y Bhagavad Gita en su vida práctica. Y Kalena Natidirdena, después de muy poco tiempo, Bhagavan Rishate, el Señor Supremo aparecerá en el corazón de uno. Entonces, Mahaprabhu, él en un momento dado, él andaba en Navadvip muy orgulloso como Nimai Pandit. Y un día él encontró con Mukunda, y Mukunda era muy erudito. Entonces él dijo a Mukunda que él siempre argumentaba con Mukunda acerca de la gramática. Entonces ese día Mahaprabhu como lo perseguía y lo paró. Y Mukunda pensó, él es muy experto en la gramática, pero yo he estudiado más que él, porque Mukunda era un poco más grande que Mahaprabhu. Entonces, yo voy a hablar de Alankar, o la capacidad de ornamentar, no solamente conocer la gramática, sino poder estructurar el sánscrito para que sea poética, para que fluya. Entonces, pero Mahaprabhu demostró una capacidad ilimitada en Alankar y Mukunda estaba frustrado. Y después Gadadhar vino y Mahaprabhu preguntó, ¿qué es la liberación? Y Gadadhar explicó muy bien, pero Mahaprabhu siempre decía, no, ese no es suficiente, ese no es correcto. Y él citaba muchas cosas del Bhagavatam para mostrarlo, indicándoles a los devotos que también eran devotos puros y perfectos, pero por el arreglo de Yoga Maya estaban un poco cubiertos con la erudición de sus contemporáneos. El Chaitanya Mahaprabhu estaba rompiendo todo esto. Y después se encontró con Mukunda de nuevo. Mukunda venía caminando, pero al ver Chaitanya Mahaprabhu le dio la vuelta y se fue. En esta época Mahaprabhu tenía un sirviente llamado Govinda. No es el Govinda después, que era su hermano espiritual, es otro Govinda. Y él dijo, Govinda, ahora él tiene temor de mí y tiene un disgusto, porque Mukunda siempre pensaba, él es tan erudito, ¿por qué no se entrega a Krishna? Porque, claro que Mahaprabhu, Sachi Devi tenía deidades de Krishna y Balaram, y Mahaprabhu era una familia Vaishnava. Él era un Vaishnava, pero no mostraba todas las cualidades por su orgullo. Todo el mundo pensaba, ¿cuándo va a volverse un devoto? Porque una persona con orgullo, los devotos puros no lo consideran como una persona, no la consideran como una persona realmente Vaishnava. Un Vaishnava tiene que mostrar las cualidades que Chaitanya Mahaprabhu resaltó, ¿no? De humildad, tolerancia, respeto y no buscar reconocimiento. Entonces, él decía a Govinda, un día él va a ver que yo soy el mejor devoto que todo. Y Govinda no entendía exactamente lo que estaba hablando. Como dice en Chaitanya Charitamrita, Chandra Chitti Krishna Prema Korea Uday Tanravaka Kriya Mudra Vigeya Nabujay. Que mismo la persona más erudita, más capacitada, no puede entender las palabras, ni las actividades, ni las características de una persona que se encuentre en la etapa de amor por Krishna. Entonces, de esta forma, él enseñaba a los devotos la verdad absoluta, pero de una forma
de tal forma que los devotos pedían a él que por favor asóciate más con los devotos para que tú te vuelves un devoto. Y cada vez que dijeron esto, Nimai decía, sí, yo voy a tener que hacerlo. Y al final, justo antes de ir a Gaia, ¿no? Al final, ellos pidieron eso y él dijo, ahora yo voy a ver los pies del loto de Vishnu y seguramente con las bendiciones de ustedes. Y Srila Prabhupada dijo que, uh, un segundo, tengo que apagar algo aquí. Perdón, había olvidado de apagar el teléfono. Entonces, sí, Mahaprabhu estaba mostrando esto, pero finalmente él aceptó. Y Srila Prabhupada explica que él hizo todo esto, todo ese pasatiempo de Nimai Pandit para mostrar que con el más conocimiento del mundo y también cuando él derrotaba a Sarvabhauma Bhattacharya Prakashananda Saraswati, ¿no? Los más grandes eruditos de su época, Chaitanya Mahaprabhu les derrotó y el primero que derrotó, ya vamos a hablar de esto como el último pasatiempo de hoy. Entonces, Mahaprabhu también en un momento dado mostraba un pasatiempo de enfermarse y parecía, porque realmente él, como estaba acercando a su momento de revelar el movimiento de Sankirtan, exactamente como Krishna estando en Dwarka, pero siempre recordando a Vrindavan, él empezó a pensar más y más en Vrindavan al punto de que finalmente él tomó la forma de Jagannath, ¿no? Porque su recuerdo. Entonces también Mahaprabhu estaba recordando que él tenía que purificar todos a través del santo nombre y entró en éxtasis. Y todo el mundo pensaba que estaba con una enfermedad porque hablaba incoherentemente y entonces todo el mundo ponía aceites en su cabeza, le daba, cambiaba sus ropas, cantaban mantras y finalmente supuestamente se recuperó y todo el mundo daba caridad para esto. En un momento dado, él, se encontró con un astrólogo y con ese astrólogo, él dijo, tú puedes leer mi carta, yo quiero saber de mi nacimiento anterior. Y el astrólogo cantó el Gopal Mantra y empezó y vio muchos pasatiempos de Krishna y formas de Krishna dentro de sus meditaciones. Mientras que él veía esto, ¿no? Él abrió sus ojos y vio Gaurahari, pero Chaitanya Mahaprabhu, así como manifestado como la suprema personalidad de Dios. Después, pero él no pudo reconocer a él como la suprema personalidad de Dios. Él pensaba, tal vez este es un semidios o alguien así que me está tratando de confundir por Yoga Maya, porque si no, ese astrólogo hubiese anunciado, aquí está Krishna. Entonces no pidió. Y entonces él después tuvo un pasatiempo con Sridhar, el Kolavecha Sridhar, el que vendía plátanos y bananos, plátanos y sus cascas y también el tronco, porque en la India, especialmente en la India, también en otras partes de Asia, especialmente la parte adentro del banano es muy, muy delicioso cuando es
es tierno. Y también comen las flores y las hojas, usan toda la planta del plátano o banano. Entonces, él bromeaba con Sridhar. Sridhar tenía una chocita, así, tal vez el tamaño de como 2 metros, 3 metros máximo. Y, y entonces él vivía ahí y ni siquiera el techo estaba hasta la mitad. Y Chaitanya Mahaprabhu vino y empezó a criticar. Él siempre negociaba con él y vamos a hablar más de eso otro día. Pero cuando él se revela ante de Kolavecha Sridhar, pero en esa época tomaba la posición de Nimai Pandit y argumentaba y decía, mira, tú estás vendiendo tantos plátanos que que estás ganando tanto que vives como un rey. Estaba mirando su choza que ni siquiera tenía un techo. Pero eres tan crípana, tan avaro, que no repares ni siquiera el techo de tu castillo, ¿no? Entonces, Sridhar dijo, ¿qué vas a pasar si llueva? Y Sridhar dijo, cuando llueve, yo simplemente muevo debajo la parte que tiene techo. ¿Cuál es la necesidad de hacer tantos esfuerzos de mantener el cuerpo dentro de este mundo cuando tenemos que dejarlo? Y así Chaitanya argumentaba y peleaba con él, pero así. Sridhar, aunque se enojaba, experimentaba un amor por Krishna tan perfecto. No podía entender quién es ese brahmana, que por un lado me molesta tanto, pero no puedo desapegarme de él. Y así Chaitanya Mahaprabhu tenía mucho placer con él, ¿no? Entonces un día también él estaba él mirando la luna, y cuando miraba la luna entró en la moralidad de Krishna y tomó una flauta y empezó a tocar la flauta exactamente como Krishna. Y cuando Shachi Devi escuchó eso, ella vino, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero cuando ella vio a él, no podía escuchar la flauta. Pero cuando miró a Nimai, tenía la luna manifestada en su pecho. Entonces ella pensaba que era una alucinación o algo así. Entonces, y Srivas era la persona que más argumentaba con él, ¿no? Que ¿qué ganas por estudiar tantos libros y enseñando tanta gramática? La vida es para el servicio devocional, nada más. Y Nimai dijo, por tu misericordia yo voy a volverme un sirviente del Señor Supremo. Entonces, lo último que quería hablar hoy es acerca de uno de los últimos pasatiempos antes de ir a Gaia, que era su pasatiempo claro que cuando él fue al Bengal oriental, Lakshmi Devi se había muerto, ¿no? De separación, como se dice, Vihara Sarpa, el Vihara Sarpa, la serpiente de la separación, le pegó y el veneno de la separación no podía aguantar. Entonces, ella también estaba mostrando cuál sería la moralidad de Nimai en el futuro. Entonces, él regresó y dio consuelo a su madre por la pérdida de su hija y aceptó casarse de nuevo y se casó con Vishnupriya. Entonces, un día llegó el Digvijay Keshava Kashmiri Pandit, quien había viajado a Varanasi, a todos los lugares de gran erudición, y había derrotado a tantos eruditos. Después llegó a Navadvip
Y cuando llegó a Navadvip, todo el mundo había escuchado de su reputación. Todos los brahmanas fueron corriendo, ¿no? Pero un brahmana que no logró, porque Keshava Kashmiri venía encima de un elefante con un grupo de seguidores, con cientos de caballos y elefantes. Tenía una gran séquito así grande, grande. Entonces, ese brahmana estaba corriendo, pero Keshava Kashmiri, brahmana, vamos vamos a discutir. Entonces el brahmana dijo, no, mejor hablar con Nimai Pandit. ¿Y quién es Nimai Pandit? Oh, es muy erudito, es un maestro de gramática. ¿Y dónde lo encuentro? Siempre da sus clases en la orilla de Ganga. Ok, está bien. Entonces el brahmana y se fue corriendo. Porque nadie podía, todo el mundo tenía temor, porque el sistema era, si una persona, un brahmana más erudito de uno, derrotaba a uno, tenía que volverse el discípulo y sirviente de esa persona. Entonces esos brahmanas no querían esa posición, por lo tanto ya quería escapar. Entonces él llegó y vio Nimai. Alguien había dicho que era joven, pero él lo vio como un muchacho de 15, 16 años, sentado con muchos estudiantes jóvenes. Y él pensó, ¿cuán erudito puede estar ese muchacho? Entonces se acercó y Mahaprabhu ofreció reverencia, ¿no? Y Keshava Kashmiri dijo, tú eres Nimai Pandit, ¿sí? Por favor, me han dicho que eres muy experto en la gramática, aunque yo veo que eres muy joven, pero si quieres puedes hablar algo y yo puedo refinarlo. Entonces, él dijo que Chaitanya Mahaprabhu, no, yo soy un muchacho nada más. Por favor, usted explica, puede componer algo. ¿Qué quiere que hago? Bueno, estamos aquí al lado del Ganga. ¿Puede glorificar Ganga Devi? No hay problema. En menos de una hora, él habló 100 versos. 100 versos de que todos los asociados de Mahaprabhu parecían que estaban cazando moscas, porque todas sus bocas abrieron así, no podían ni comprender que, qué está pasando aquí, quién puede hacer esto. Entonces Keshava Kashmiri dijo, entonces, ¿qué piensas tú? Muy bonito, muy bien hecho. Usted es un gran erudito. Puede, puedo escoger una parte y usted puede explicar todos los ornamentos literarios y también las fallas. Él dijo, no hay ninguna falla. Entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo, bueno, por ejemplo, el verso era el verso número 51, en el medio. Chaitanya Mahaprabhu lo recitó perfectamente. Y ahora Keshava Bharati prácticamente, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Oh, tú eres un muy erudito. Y Nimai dijo, no, es que por alguna razón de karma yo soy Shrutidar, yo puedo recordar todo, nada más estoy recordando. Entonces, por favor, ilustra los ornamentos y las fallas. Él dijo, yo puedo ilustrar 5 ornamentos, pero no hay ninguna falla. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu dijo, oh, bueno, entonces permíteme a mí exponerles, no porque yo tengo capacidad, sino siendo Shrutidar, yo he escuchado a otras personas dando argumentos y por lo tanto yo puedo hacerlo también. Él describió los 4 ornamentos literarios, pero después dijo, hay 5 fallas, 2 de este tipo y 1 de cada uno de 3 más. Y él las explicó. Y Keshava Kashmiri pensó, ¿cómo? Él dijo, ¿cómo puedes decir esto? Él estaba asombrado, estaba derrotado, estaba casi muerto.
Y cuando Chaitanya Mahaprabhu habló todo esto, los estudiantes empezaron a reírse, como son los jóvenes, ¿no? Cuando ven a alguien insultado, como, ¿no? Y yo he visto eso también entre devotos, pero nunca debemos burlarnos de nadie. Debemos siempre tratar de ser muy respetuoso con los demás, mismo que tengan fallas. Entonces, él no podía creer. Chaitanya Mahaprabhu dijo, no, seguramente que yo hablé eso por la gracia de Saraswati, porque Mahaprabhu sabía que la deidad de él era Saraswati. Entonces, él instruyó él dijo, a lo mejor puede considerar lo que he dicho, a lo mejor podemos encontrarnos mañana por la mañana. Y Keshava Kashmiri fue casi muriéndose de vergüenza y pensó, ¿será que Saraswati no está molesta conmigo? Pero ¿por qué escogió un niño para corregirme? Después él empezó a orarle a Saraswati. Ella apareció en su sueño y dijo que, y él preguntó, usted me dio la bendición que solamente el conocimiento más perfecto va a fluir de mi lengua, nadie me va a poder derrotar. Y ella dijo, sí, es verdad, pero Nimai Pandit es mi amo. Él es la suprema personalidad de Dios. Él es la fuente de mi conocimiento y tu conocimiento es de todos. Tú debes regresar con Él y pedirle su misericordia sin causa. Y él despertó, se había purificado esa conversación en el sueño con Saraswati, purificar todos sus sentidos, vino y ofreció Dandavat a Chaitanya Mahaprabhu. Y dijo, ahora yo entiendo que tú eres el Señor Supremo, perdóname por todos mis errores y mis estupideces. Por favor, olvídame, perdóname. Entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo, tú tienes gran erudición, pero la erudición sin devoción no tiene ningún valor. Sería mejor entregarse a los devotos del Señor y usar toda su erudición para glorificarlo. Y Keshava Kashmiri dijo a sus seguidores, váyanse y lleven mi elefante. Él caminó solo, tal vez con un asistente, entró en otro sampradaya de Vaishnavas y se volvió un gran acharya, ¿no? Y por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él no entró como estudiante de Mahaprabhu porque Mahaprabhu no se había manifestado como un devoto todavía. Aunque obviamente era un devoto, hablaba de las glorias de Krishna, pero mezclado con erudición. Entonces así purificó Keshava Kashmiri, luego Sarvabhauma Bhattacharya, luego Prakashananda Saraswati, y así Chaitanya Mahaprabhu, como Srila Prabhupada dijo, para concluir, Srila Prabhupada había dicho a nosotros que debemos predicar a la gente más cualificada de la sociedad, los líderes, los eruditos, y así, porque ellos son muy rebuscados por toda la sociedad y lo que ellos dicen todo el mundo acepta como la verdad, así vamos a poder esparcir la conciencia de Krishna de una forma más eficaz. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando estamos predicando, nuestra prédica va en contra de toda la sociedad moderna. Pero si podemos convencer exactamente como Mahaprabhu hizo con Prataparudra, lo convenció de que tiene que apoyar a los devotos. Y Prataparudra ofreció a Ramananda Roy que podía jubilarse con un salario, pleno salario, y servir a Mahaprabhu.
Entonces, ese es el tipo de empresarios que necesitamos para poder expandir el movimiento de la conciencia de Krishna para conquistar el mundo. O sea, en otras palabras, hasta que los eruditos y los líderes de la sociedad toman la conciencia de Krishna, entonces va a ser muy difícil que la gente van a entender la grandeza si no tenemos que trabajar libro tras libro tras libro y trabajar muy arduamente. Y ese es el deseo de Mahaprabhu, que nosotros podemos conquistar el mundo a través del movimiento de Sankirtan. Bueno, entonces esos son algunos actividades. Claro que las actividades, como dice el propio Krishnadas Kaviraj Goswami, las actividades de Chaitanya Mahaprabhu son como un océano ilimitado y yo simplemente estoy percibiendo algunas gotas. Entonces voy a parar aquí con esas gotas y voy a ver si hay una pregunta. Parece que Nikunja Nivasini tiene su mano levantada. Hare Krishna. Gracias, la Gurudev, por favor, acepte mis humildes reverencias, todas las glorias de Srila Prabhupada. Bueno, mi pregunta puede sonar un poquito como que no que estoy como retando la posición de Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero realmente el humor de la pregunta está basada en que el señor Chaitanya, siendo la suprema personalidad de Dios, vino al planeta a dar el ejemplo como el perfecto devoto. Entonces mi pregunta va por ese humor y quería preguntar de que en el momento en que el señor Chaitanya Mahaprabhu vio que Lakshmi Priya había abandonado el cuerpo, ¿no? Debido al sentimiento de separación, porque el señor Chaitanya Mahaprabhu, a sabiendas de que él iba a tomar sannyas, decidió tomar una segunda esposa, ¿no? Hubiese podido evitar el sufrimiento a Vishnupriya al no casarse de nuevo y así Vishnupriya no haber tenido ese sentimiento de separación tan profunda. Quería saber un poco al respecto. Que él recomendó, que no entendí, que él recomendó a Vishnupriya. ¿De qué? Perdón. No, que básicamente él tomó una segunda esposa, ¿no? Al momento en que la Shripriya abandonó el cuerpo, entonces era como Sí. el momento perfecto en que el señor Chaitanya no tendría que volverse a casar de nuevo, sino tomar sanyas, y así Vishnupriya no hubiese tenido que pasar por todo ese sentimiento de separación que pasó al momento de que el señor Chaitanya tomó sanyas. Entonces mi Ajá. pregunta es básicamente de por qué el señor, o sea, como todo en los pasatiempos, el señor Chaitanya tiene un significado y pues es un significado de enseñanza para todos nosotros en esta era, porque el señor Chaitanya tomó otra vez un segundo matrimonio, Ok, entiendo, entiendo. y iba a tomar sanyas. Sí, sí, porque él quería complacer a Sachi Devi y todavía no estaba listo para manifestar sus pasatiempos. Entonces él quería también mostrar que una persona debe ser responsable socialmente. Y entonces él estaba, por eso tomó otra esposa para complacer a Sachi Devi. Y también para mostrar que el principio de que mismo teniendo una esposa y una madre mayor de edad, para predicar la conciencia de Krishna, en otras palabras, el servicio devocional debe ser lo más importante. Y cuando uno tiene un deber ante el Señor Supremo, exactamente como Srila Prabhupada, que dejó su familia, no era su gusto a través de la energía interna. Él mostraba que no era su gran gusto de, uh, de, uh, de tomar señas. Él entendía que eso es necesario para poder ser acharya, por lo menos Keshava, Bhakti Bhagan Keshava Maharaj dijo que va a ser muy difícil que tú seas una acharya si no tomas señal. Entonces, Srila Prabhupada aceptó. Entonces,
Esa es la razón principal, que él mostró que más importante que la vida grihasta, más importante que el deber social de cuidar su madre mayor, era la necesidad de predicar la conciencia de Krishna, ¿no? Claro que ese no quiere decir, que, ese no quiere decir que debemos prematuramente renunciar a la vida familiar, ¿no? Mahaprabhu pudo hacerlo porque él tenía una misión. Srila Prabhupada tenía una misión. Su maestro espiritual le había dicho que tenía que predicar y su esposa tenía menos y menos interés en la vida espiritual. Y por eso él, uh, él lo hizo así. Exactamente como Srila Prabhupada nos advirtió en el pasatiempo de Draupadi, Ashwatthama, Krishna, Bhima y Arjuna, que ahí dice que Srila Prabhupada dice en una clase que Arjuna fue instruido directamente para matar, aunque no lo mató completamente, sino mató su reputación de Ashwatthama. Pero Srila Prabhupada dice, pero a menos que una persona es un asociado personal de la Suprema Personalidad de Dios, o en este nivel, no puede, no se puede imaginar ni decir que uno está siendo instruido directamente por la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, es un ejemplo que el servicio devocional es más allá de cualquier otra cosa, cualquier convenio social, pero no podemos imitar la Suprema Personalidad de Dios y dejar nuestra esposa joven, o nuestra familia, o nuestros hijos, o nuestra madre, si la madre es Vaishnavi. No, no podemos dejarlo así a la deriva, sino tenemos que servirles responsablemente. Muchas gracias, Sila Gurudeva. Muchas gracias. Ok. Parameshwari tiene su mano arriba, pero dice que ya lo había contestado. Pero ¿todavía quiere decir más? O ahí está. Y si nuestra filia no son devotos, igual cierto. Si no son devotos, hay un eco por ahí, ¿no? Si no son devotos, entonces lo que debemos hacer es tratar de darles un buen ejemplo. Pero yo siempre doy el ejemplo. Prabhupada quería que los devotos mostraran a sus familias qué es un buen devoto y las buenas cualidades adquiridas por un devoto. Por lo tanto, un devoto no debe actuar de una forma caprichosa en cuanto a sus deberes. Pero también si los padres o familiares no son devotos, tampoco debemos pasar demasiado tiempo con ellos, sabiendo que hay muchos otros candidatos que están listos para practicar el servicio devocional y debemos ofrecer más atención a esas personas. Este es el movimiento de Sankirtan, de ser inteligente. Srila Prabhupada dice que no hay que discriminar quién lo reciba y quién no, pero hay que usar la inteligencia exactamente como un soldado. Un soldado no atienda un médico en una guerra no atienda el más herido, sino el menos herido, para que esa persona pueda levantar y pelear, ¿no? Entonces, si el médico va a la persona que ha sido más, con su cuerpo más destruido, va a pasar horas y horas y horas y horas o días con una persona, mientras que hay tal vez 20 o 30 o 40 más que solamente con una venda o un pequeño ajuste, una pequeña medicina pueden volver a pelear. Entonces es más importante
también predicar a las personas que son maduras y listas para la conciencia de Krishna. Aquí dice otro, aquí se pregunta, mencionó que si uno viviera en el campo, la vida sería más simple. ¿Sería realmente necesario para los hijos tomar educación o simplemente cultivando la tierra, sembrando flores, alimentos, prestando servicio devocional, etcétera? Uno podría dar mejor educación y cumplir con su deber como padre, ya que de todas formas la vida en la ciudad es muy dura, muchas obligaciones creadas y que perturba la mente de los padres como los hijos, los niños. Muy buen punto. Esencialmente, sí, mejor vivir en el campo. Prabhupada hablaba de eso una y otra vez. El último esfuerzo de Srila Prabhupada, que no cumplió por el deseo de Krishna, era ir a una Gita Nagari, la finca, una finca muy grande y no tan desarrollada en esta época. Srila Prabhupada quería ir allá como su último esfuerzo en la vida y enseñar el Varnashram Dharma, cómo establecer el Varnashram Dharma en el campo. Pero también tenemos que ser prácticos, ¿no? Una persona que no ha vivido en el campo, no ha trabajado en el campo, es muy difícil que de ser, de transformar. Yo también cuando yo apenas llegué a Brasil, a mí me pidieron, primero era líder de Sankirtan y luego me pidieron de encargarme de Novo Gokula, que era la finca que estaba, no tenía nada, solo tenía un pequeño edificio y estaban construyendo el templo. Entonces, un edificio rústico sin agua, sin luz, sin nada. Y vivimos, pero yo tuve que luchar mucho. Y de alguna forma u otra, de alguna forma u otra que yo sobreviví, pero era muy difícil la transformación y después Krishna me ocupó en otro servicio. No sé si yo ni siquiera hubiese aguantado, pero sí yo recordé que la primera vez que después de estar en la finca unos 3 meses sin salir, después fui a San Paulo y era como entrar en el infierno, ¿no? Porque después de vivir en el campo con, um, con las vacas y los caballos, aire fresca, agua pura, ¿no? Muy difícil. Entonces, esencialmente, si alguien puede hacerlo, está bien. En cuanto a la educación de los hijos, siempre puede que un hijo sea un brahmana o de naturaleza brahmana. Entonces, mismo que si nosotros vivimos en el campo, debemos también dar por lo menos la educación correspondiente a los niños. Finalmente, en la cultura védica, por ejemplo, los niños de Shudras, ellos aprendieron cómo ser Shudra por lo general, pero a veces eran brahmanas. Entonces la educación siempre es importante. Claro que hay elementos de educación moderna que no son muy importantes. En sus pláticas acerca del Varnashram, Srila Prabhupada dijo que en nuestras escuelas debemos tener la materia mínima sobre los asuntos que requieren el Estado y enfatizar la educación de los shastras, el sánscrito, etc., para los niños brahmanes. Para los niños que son de naturaleza kshatriya, enseñarles administración y cierto nivel de educación, porque ellos tienen que volverse Rajarishis, ¿no? No solamente rajas o personas con energía para dirigir, sino con conocimiento espiritual. Con los Vaishyas, básicamente, deben aprender lo que hacen otros Vaishyas, deben ser asistentes. Y los brahmanas, sí, tienen que tener educación mismo
siendo, ah, mismo viviendo en el campo, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu vivió en el campo, pero él, bueno, en Navadvip, que era un pueblo, pero vivía, todo el mundo tenía su espacio, su jardín, etc. ¿no? Y entonces, y también Krishna vivía en Dwarka, que era una ciudad muy grande, y Hastinapur, que era una ciudad muy... Entonces, no es la ciudad en sí que es infernal, sino la ciudad en base de la complacencia de los sentidos, la ganancia económica, etc. Pero también cuando hay ciudades que están rodeados por un sistema social y político en base de los Vedas, sí, uno puede vivir en la ciudad o en el campo. ¿no? Entonces, si es práctico y uno puede, mejor vivir en el campo. Pero educación debe existir. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál fue el objetivo por el cual Señor Chaitanya Mahaprabhu se acercó al astrólogo védico? ¿Cuál es su opinión respecto a la astrología védica actual y su estudio como devoto? Bueno, la primera parte, el propósito era simplemente hacer que esa persona viera sus pasatiempos y mostrarlo para nosotros. Mostrar de nuevo que era la suprema personalidad de Dios. A través de toda su vida, Mahaprabhu, en diferentes momentos, indicaba que era la suprema personalidad de Dios, desde cuando era niño, desde su carta astrológica inicial. Entonces hizo eso para purificar al astrólogo. Mi opinión de astrología moderna, hay dos opiniones que yo tengo. La opinión expresada por Srila Prabhupada sobre el uso de astrología para los devotos que viven en un ashram, los brahmacharis, los sannyasis. Prabhupada dijo, no queremos escuchar a los astrólogos ni queremos verles. ¿Por qué dijo esto? Porque él veía que los devotos empezaron a consultar a diferentes astrólogos y dijeron, no, es que no es auspicioso que yo salgo hoy, no puedo ir en Sankirtan. No, yo no debo hacer ese tipo de actividad porque no es mi naturaleza. Entonces Prabhupada se enojó y escribió esa carta. Pero Prabhupada personalmente usaba astrología a través de toda su vida, pero para el propósito de mejorar su servicio devocional. Entonces mi recomendación para los devotos, primero hay que buscar un astrólogo competente. ¿no? Claro que Srila Prabhupada dijo, astrólogos ni deben cobrar, ni astrólogos ni médicos deben cobrar. Claro que yo conozco un astrólogo que intentó hacer eso y finalmente tuvo que cobrar porque nadie le daba donativos. Entonces en Kali Yuga a veces, pero un astrólogo, un médico, debe vivir de una vida brahmínica si quiere ser un verdadero, auténtico astrólogo. Entonces, pero para grihastas, astrología es bueno para negocios, para planificación de la familia en cuanto a educación de los niños y diferentes aspectos de la vida familiar. Y en ciertos momentos, en el casarse, es muy bueno la astrología para analizar. De nuevo, depende mucho del astrólogo, ¿no? Y su capacidad. Pero para devotos entregados, mejor depender de Krishna. Entonces, hay otra pregunta. Podemos tomar una pregunta más y luego yo tengo una reunión de GBC a las 5 de la mañana, entonces tengo que descansar pronto. Hay una de Tiprana. Hare Krishna, Gurudev, abrázate mis humildes reverencias, todas glorias y la Prabhupada. Gurudev, yo quisiera preguntarle, en base al verso con el que inicié esta clase, ¿cómo podríamos nosotros entender que nos cuesta trabajo, por ejemplo, ser más humildes o más tolerantes, tal como indica Sri Chaitanya Mahaprabhu?
qué bueno que nos cueste. Quiere decir que vale la pena, ¿no? Por ejemplo, si uno va a una escuela, peor escuela de la Ciudad de México, todo es muy fácil. Uno puede ser más erudito que los maestros. Pero si uno va a la mejor universidad de México, entonces va a tener que esforzarse más, ¿no? Entonces, para volverse realmente humilde, tolerante y adquirir todas las buenas cualidades Vaishnavas, sí, es un esfuerzo, pero ese esfuerzo debe darnos alegría que sí, eso es algo que vale la pena, ¿no? Si fuera muy fácil, ¿no? Como uno compra algo hecho en China, es muy barato, ¿no? Pero a veces no es de la mejor calidad, ¿no? Un reloj chino o un reloj suizo, ¿no? ¿Cuál es mejor? Bueno, yo prefiero el suizo, pero a lo mejor no tengo $600 para un reloj, entonces compro uno chino de $5, entonces, pero no es tan elegante con joyas y diamantes y cosas así. Bueno, entonces yo creo que vamos a tener que parar aquí porque sí tengo que prepararme para mañana. Muchísimas gracias. Mañana vamos como yo digo, vamos a tener la clase en inglés, pero vamos a traducirlo en español. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada ki Jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Jai Gurudev. Shri Jai Guru Guru Maharaj. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna a todos, buenas noches. Hare Guru Muchísimas Prasad Swami gracias. Maharaj ki. Jai Shri Gurudeva ki Jai. Prabhu. Muchísimas gracias. Jai Gauranga Hare. Krishna Gurudeva.